Yo extraño mucho de Buenos Aires el callejear, por ejemplo. Allá tomaba colectivo, subte, todo para moverme. Estaba en contacto con la gente, me parecía lo más natural. Nunca usaba el auto. Aquí me falta la calle, ¿no? En ese aspecto es distinto y lo sufro, ¿no? El contacto con la gente lo tengo en las audiencias públicas y ahí realmente revivo con la gente, ¿no? Pero me falta la calle. En Buenos Aires la tenía y eso me daba vida. Revivo con la gente, necesito la calle. El Papa Francisco, que acabamos de conocer la noticia de su muerte, se definió también como un papa de gestos, igual que lo había hecho un hombre que estaba, si se quiere, corrido hacia otro lugar del espectro ideológico, de las preocupaciones que tenía el Papa Francisco, como fue el Papa Juan Pablo II, que también era un papa de gestos. Jorge Bergoglio fue un papa de gestos. Claro, por ahí nosotros lo miramos acá desde nuestro provincianismo criollo y decimos, bueno, era como un papa peronista, algunos le criticarán que fue un papa argentino que no vino a la Argentina, pero hay que abrir los portales de todo el mundo y encontrar que es la noticia hegemónica hoy en cuanto diario internacional se quiera mirar. La muerte de este papa, de quien todos, sean diarios de derecha o de izquierda, rescatan dos cosas: su compromiso con los pobres y su compromiso con el medio ambiente. Ese compromiso con los pobres a veces lo llevó a defender lugares incómodos para la sociedad, como los viejos, como los discapacitados, como los inmigrantes, y lo llevó a que los líderes mundiales, a quienes les recriminaba por no ser lo suficientemente atentos y solidarios con esta gente vulnerable, se sintieran incómodos con su presencia. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos, pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin. Claro, cualquiera de nosotros, comunes mortales, nos preguntan, ¿queremos estar conscientes cuando venga la muerte? Seguramente diríamos, no, a mí que me agarre durmiendo y que ni me entere. Sin embargo, fíjense, tal vez esto consista en tener algún grado mayor de desarrollo espiritual o de sabiduría o como quieran llamarlo. El Papa dice, no, yo quiero que me agarre consciente, quiero verla venir. Eso es estar seguro de lo que uno va a poder hacer y lo que uno va a poder enfrentar. Y así fue. El Papa Francisco murió, por lo menos nosotros supimos de la noticia de su muerte alrededor de las 5 de la mañana, hora romana, 7:35, o sea que calculo que debe haber fallecido desde las 4 y pico de la mañana en la Argentina. Y todos daban por sentado que la recuperación de esa neumonía bilateral que lo tuvo cerca de la muerte ya era un hecho. Incluso este fin de semana había tenido actividades y había tenido algún grado de actividad por la Pascua. Sin embargo, después de esta Pascua, Jorge Bergoglio se fue. Yo siempre estuve contento con mi ministerio, en los momentos difíciles, de dificultades, que los tuve, porque tuve que resolver problemas bastante espinosos, o ayudar a resolverlos. Pero la paz interior no me la sacó nadie, esa felicidad, ¿no? Se ve que la gente me mira más ahora, pero siempre fui así. Yo no creo que he cambiado acá. Por ahí me viene un poco de nostalgia de Buenos Aires, porque no puedo callejear como hacía en Buenos Aires, ¿no? Pero sí, yo no sabría cuantificar la tranquilidad, la paz, la alegría interior que tengo. Es para mí siempre la misma. ¿Por qué el Papa nunca volvió a la Argentina? ¿Por qué nunca volvió a caminar por Buenos Aires? Es extraño, pero me parece que ahí la responsabilidad o el motivo hay que mirarlo en las divisiones que hubo. A él le tocó
a Jorge Bergoglio todo un papado de la famosa grieta, de las diferencias ideológicas irreconciliables, de presidentes que no le transferían el mando a otros, de presidentes que insultaban al anterior o lo mandaban procesar. Y entonces para no quedar preso de la grieta política sangrienta que hay en la Argentina, el Papa nunca quiso venir. Siempre dijo, bueno, sí, estoy estudiando, voy a ir y qué sé yo, y nunca fue. En cambio, sí recibió a todos los presidentes argentinos que coincidieron con su papado. O sea, cuando asumió estaba peleado con el kirchnerismo, ¿sí? Porque la Iglesia Católica había sido crítica de algunas reformas laicas que promovió el kirchnerismo. Después, cuando Cristina estaba ya en el postpresidencia, perseguida por la justicia y la justicia estimulada por Mauricio Macri, ahí sí la recibió y la amparó. En cambio, a Macri le puso una sonrisa gélida y una entrevista protocolar. Sí fue siempre muy cariñoso con Alberto Fernández, a quien recibió después con su hijo en el Vaticano. Y también recibió a Milei, y acuérdense de ese encuentro con el presidente Javier Milei, que fue un encuentro así muy desacartonado y buena onda. Y sin embargo, el presidente Javier Milei luego, claro, está en las antípodas ideológicas, no solo ideológicas, filosóficas. Porque Jorge Bergoglio defendía siempre la justicia social como un valor, compensar a los que menos tienen para que el sistema sea sustentable, tender una mano desde el propio sistema, vía impuestos, vía asistencia, vía justicia social, en definitiva, hacia los más necesitados. Y para Milei esto era gasto público, repudiable, era hacerlo con la mía, todas esas barbaridades que le hemos escuchado decir al presidente en función de un liberalismo extremo. O sea, recuerden que hubo polémicas donde claramente el presidente Javier Milei repudiaba precisamente todo lo que decía el Papa Francisco. Hoy, el presidente Javier Milei decretó 7 días de duelo nacional y dijo que bueno, nuestras diferencias ahora son anecdóticas. No son anecdóticas. Era su contrafigura, era el contradiscurso del discurso de la economía salvaje, de la ley de la ceiba, de la ley del más fuerte que promueve el presidente Milei. La gran respuesta a aquello es Jesús. Todos, adentro todos. Cuando los exquisitos no quisieron ir al banquete, dice, vayan ahí al cruce del camino y llamen a todos. Buenos, malos, viejos, jóvenes, chicos, todos. O sea, la iglesia es para todos. Y cada uno resuelve sus posturas ante el Señor con la fuerza que tenga. Esta iglesia es pecadores. La iglesia de santos no sé dónde está, acá somos todos pecadores. ¿Y quién soy yo para juzgar a una persona si tiene buena voluntad? El Papa Francisco hizo una modificación que algunos consideran tenue, pero bueno, modificación al fin, y permitió que los homosexuales puedan volver a la Iglesia Católica, puedan recibir la comunión. No aceptó el matrimonio igualitario. Y bueno, esto queda dentro de la polémica o de la profundidad de sus reformas. Tampoco aceptó que se casen los curas, como sí sucede en todas las otras religiones del mundo. Piénsenlo, rabinos, protestantes, imanes, todas las religiones del mundo, los sacerdotes tienen pareja. En la Iglesia Católica es la única que conserva el celibato como un valor. Dentro de las reformas que hizo Francisco en la Iglesia Católica, sí se muestra la preocupación por los pobres fue coincidente con sus conductas y pudiendo vivir en el boato del Vaticano, prefirió vivir en la austeridad de unos departamentos del costado que después se hicieron célebres como la residencia de Santa Marta. Y vale la pena ahora que se van a publicar tantas biografías y tantas necrológicas sobre el Papa, seguramente va a aparecer el dormitorio donde vivía el Papa y seguramente es el dormitorio como cualquiera de nosotros. Es una cama chiquita, una mesa de luz, un crucifijo. Él nunca quiso usar los atuendos con oropeles y con dorado y con oro bordados que usaban los papas. Y solamente utilizó una túnica blanca con una cruz que ni siquiera era de plata, una cruz que era de estaño. Él predicó la austeridad y el vínculo
con los más necesitados, con los pobres, desde la gestualidad, pero también desde su propio cuerpo, desde su propia práctica. Nadie le podía decir al Papa que no fuera coherente con lo que predicaba. Y ahí es un punto donde uno tiene que decir, entre tanto tipo corrupto que llega al poder y manotea la viva, y si no tiene una cuenta en criptomoneda consigue una cuenta en un banco suizo, y si no consigue una caja de seguridad, y siempre cuando entra en algún grado de ejercicio de función pública y política, porque en definitiva ser Papa es ser presidente de un Estado con embajadores y con un mega Estado con mucho dinero, este Papa muere pobre, como siempre quiso estar. Y en ese punto uno dice, bueno, ven, hay gente que no hace todo por dinero. El Papa fue uno de ellos. Le valoran la preocupación por el medio ambiente. Hay una encíclica muy famosa, vale la pena leerla, que se llama Laudato Si. ¿Sí? Y hay otros documentos donde el Papa insiste en que el mundo moderno, con sus avances tecnológicos, no puede marginar a inmensas sectores de la población, convirtiéndolos otra vez en una especie de parias, como si fuera un regreso al feudalismo. Entre esos están los inmigrantes, los viejos, los discapacitados. A todos ellos también, para todos ellos también tuvo gestualidad. Piensen que esta misma Pascua mandó que en todas las iglesias del mundo se lavaran los pies a los viejos. Son célebres también las fotos y van a aparecer en las necrológicas del Papa besando gente con pústulas, del Papa abrazando pibes discapacitados, del Papa abrazando viejos. Hay un episodio célebre, que es que cuando él estuvo en Medio Oriente, se trajo inmigrantes en su propio avión. O sea, subió a su avión a inmigrantes que técnicamente eran inmigrantes ilegales cuando llegaron a Roma. Claro, ¿quién se iba a animar a decirle que eran inmigrantes ilegales? Él los subió a su avión y los metió en Italia. ¿Qué le iban a decir? ¿Que era ilegal, señor Papa, lo que usted está haciendo? Nadie se animó a decírselo. La cuestión de la inmigración generó mucho malestar en Europa y él tenía un enfrentamiento, y de hecho ayer mismo estaba todavía polemizando con el vicepresidente italiano sobre la política inmigratoria y la manera que Italia rechaza a los inmigrantes que intentan cruzar en esas balsas peligrosísimas el Mediterráneo, y muchos terminan hundidos. Hay todo un tironeo sobre qué hacer con esos inmigrantes. Hay que aceptarlos, hay que mandarlos de vuelta, hay que dejarlos que se ahoguen en el medio del mar. El Papa siempre tuvo claro dónde tenía que estar. Lo mismo con los inmigrantes de la diáspora siria después de la guerra. Siempre dijo que había que tener un gesto humanitario hacia ellos. Claro, lo que pasa es que después a los gobiernos esto les generaba problemas internos, porque no había manera de contener a esos inmigrantes. Pero el Papa siempre dijo, bueno, aunque sea por humanitarismo, por piedad, hay que recibirlos. Yo no concibo un joven sin que haga lío. Los jovencitos almidonados son enfermos. Y a veces los hay, los veo en algunos movimientos religiosos, extremistas o políticos. Yo les digo almidonados, son todos así, ¿no? O sea, en serie, te digo, ¿no? ¿Tu vida dónde es? ¿Qué pensás que sentís? No, nada de pecado, ¿no? Esos pobrecitos son piezas de museo que no van a andar. El joven tiene que moverse, tiene que arriesgarse, tiene que hacer lío. En ese sentido, movete y expresate. Te van a bajar la caña, te van a retar, te van a poner límites, pero vos te expresás. Un joven que no se exprese no va. Y los adultos que no sepamos acompañar a los jóvenes para que se expresen, no vamos.